Estoy aquí porque tenemos una misión importante. ¿Cuál será nuestra misión? La producción de contenidos dirigidos a público infantil es, sin duda alguna, una de las labores que se debe abordar con más cuidado, preparación y sentido de la responsabilidad por parte de canales, tanto públicos como privados. La vulnerabilidad del público al que va dirigido y sus necesidades de aprendizaje y entretenimiento hacen de la televisión infantil un género especial. ¿Qué se está haciendo al respecto en la televisión pública en Colombia? ¿Qué hace Telecaribe? ¿Cuáles son los programas, las políticas que acompañan la producción de contenidos para público infantil? Ese es el tema de hoy en El Contenedor, el espacio de la Defensoría del Televidente de Telecaribe. Bienvenidos. Sobre este tema recibimos en el buzón de El Contenedor la siguiente inquietud. Hola, me llamo Esteban y veo los programas infantiles de Telecaribe que dan los fines de semana en la mañana. Me gustan mucho. Veo el bus amarillo desde hace un tiempo. Quería saber cómo escogen los temas de los programas y los personajes y si van a seguir haciendo más programas infantiles. Me parece que podrían durar más. Sobre la inquietud, Telecaribe respondió de la siguiente manera. Veamos. El Bus Amarillo es un contenedor infantil que inició su primera temporada en el año 2014. A la fecha se han realizado 3 temporadas que tienen como elemento común la historia de 3 niños, un vigilante y un guía de museo que resuelve los misterios y acertijos que genera un personaje llamado Barruloco. Las temáticas que tratan en los diferentes capítulos giran en torno a educar, informar y entretener a nuestros pequeños televidentes sobre los patrimonios culturales de la región. El canal Telecaribe sigue muy comprometido con la programación infantil, por lo que se encuentra en etapa de creación de nuevos proyectos infantiles para la vigencia 2018. Todo con el fin de brindar nuevos contenidos a los niños de la región. Atentamente, Lucía Sarmiento Barrios, jefe de División de Programación y Emisión, Canal Regional Telecaribe. Porque televisión sin televidentes no tiene sentido, en El Contenedor le damos especial importancia a la opinión del televidente del Caribe colombiano. Veamos. Programas juveniles, como Lady Maddie, Soy Luna, películas de acción, películas de terror. Series, películas de acción. Me gusta ver dibujos animados y telenovelas, no sé. Bueno, lo que siempre ven, animados, muñequitos, cosas así por el estilo, programas infantiles. Me gustaría que ofrecieran programación que los ayude a ellos a crecer en valores y que les ayude a enseñanzas sobre ciencia o sobre cosas diferentes a lo que muestran los muñequitos hoy en día. Sobre el tema, en El Contenedor también consultamos a realizadores que han estado vinculados a proyectos de televisión infantil que se han emitido en el canal regional. Veamos. Encontramos una fortaleza muy importante en el desarrollo de la televisión pública, sobre todo en contenidos infantiles. Y cabe anotar que hay un trabajo metodológico muy importante que se ha venido desarrollando durante muchos años, en donde prima unos intereses muy marcados por hacer televisión realmente para niños, fortalecidos con televisión educativa, que no solamente buscan un entretenimiento, sino que buscan un equilibrio en función de potenciar, en función de educar, en función de entretener, de informar adecuadamente a las distintas edades que componen la etapa de la niñez. Todo programa infantil educa, de una buena o de una mala manera. El niño siempre va a recibir, va a tomar, va a racionalizar lo que está sucediendo en el programa y eso podemos considerarlo como educación. Todos los programas infantiles educan de una u otra manera, ya depende del realizador hacia qué punto o en qué temas quiere educar al niño. El entretenimiento lo que busca básicamente es eso, es ajustar contenidos a la realidad del niño y que busquen desarrollar en él, potenciar en él, establecer con él una reflexión mucho más, que no sea simplemente un condicionamiento propio para que busque entretener y simplemente ya. Creo que el humor genera en los niños una atención a lo que están viendo y a todos los niños les gusta reír. Entonces creo que la utilización del humor en ciertos personajes dentro de un programa infantil puede generar esa fidelización del niño frente al programa que se está haciendo, así el programa sea educativo o sea de entretenimiento.
El humor es algo que los niños siempre están dispuestos a recibir y a compartir. Y esas son las partes, digamos, que más recuerda el niño dentro de un programa, son los momentos de humor. A veces los productores se ensanchan en hacer televisión desde una perspectiva mucho más adulta, creyendo que esos son los contenidos para el niño, y no hacemos una investigación profunda de los gustos, de los intereses y del manejo adecuado que se le debe dar a la televisión. Creemos que estos temas, creemos que la forma como los presentamos, creemos que el color, creemos que estos personajes son los ideales para generar un buen ambiente propicio para los niños, pero resulta que de pronto a los niños no les interesa la forma como se lo estamos presentando, y a veces en la simpleza misma, a veces en la forma como los niños se desarrollan, a veces tenemos que entender las etapas para poder establecer realmente la forma como queremos o podemos presentarle eso. Con el primer proyecto que hicimos con Telecaribe, que era el libro de Sofía, fue algo que salió más del padre que había en mí que del realizador. Digamos que fue algo muy instintivo al analizar a mi hijo viendo televisión, qué le gustaba, en dónde se reía, en dónde no se reía. Ya conociendo un poco más de televisión infantil y con expertos, tomando talleres, comencé a darme cuenta que no estaba tan mal y que había contado con mucha suerte en que había atacado esos puntos necesarios para poder comunicarme con los niños. Ya las formas también han cambiado, y eso nosotros los productores, realizadores, debemos tenerlo en cuenta a la hora de presentar un proyecto que sea atractivo para los niños y para las nuevas generaciones que se presentan a futuro. Creo que es muy importante planificar desde el mismo diseño del programa hacia identificar el público y qué necesidades tiene el público fuera de la pantalla de televisión. Digamos que presencias en todas las redes sociales es importante. Pública es muy importante tener un cierto tipo de medición, y digamos que la manera más sencilla de lograrla es manejando redes sociales. Ya uno ve cuántos seguidores tienen, cuántas vistas tiene el video, y eso te puede dar una sugerencia, además de los comentarios que también pueden ser un feedback, y conocer qué están pensando los niños acerca de tu producto. Por lo pertinente y delicado del tema, de la televisión infantil hay que hablar con mucha seriedad y responsabilidad. Eso haremos después de la pausa. Ya regresamos en El Contenedor. Seguimos en El Contenedor, el espacio de la Defensoría del Televidente de Telecaribe, hoy conversando acerca de la producción de contenidos para público infantil, y tenemos una invitada muy especial en el estudio. Ella es Adelaida Guerrero, realizadora audiovisual con mucha experiencia en la gestión y la producción de contenidos precisamente para público infantil. Adelaida, muchas gracias por estar con nosotros en El Contenedor. No, muchas gracias a ustedes por invitarme otra vez, es un placer. Adelaida, basada en tu experiencia, ¿cuál es la clave de una buena producción infantil? Esa pregunta me hace alejarme de la palabra producción para antes irnos a la que siempre, digamos, es lo que garantiza que una buena producción se dé. Para trabajar con los niños o con contenido infantil, la preproducción es vasta, es ingente lo que hay que tener en cuenta para hacerla. Empezando por lo primero, tiene una condición sine qua non, y es que la voz de los niños tiene que estar reflejada. Eso / los derechos de los niños y su dignidad. Para hacer cualquier contenido infantil tiene que garantizarse que lo que estemos haciendo, cada palabra de guión, cada plano, cada representación al niño, tenga en cuenta su dignidad y ejemplificar de manera positiva la vida de los niños en el mundo. En Colombia, en los últimos años, y ha sido muy reconocido eso, no solamente a nivel nacional, sino también internacional, se ha apoyado mucho desde la televisión pública en particular la producción de contenidos para público infantil. Pudiéramos decir que en el país ya hemos llegado como a un nivel de madurez para poder hablar de una producción de contenidos de público infantil a la colombiana, ¿o estamos aún caminando hacia esa búsqueda? Sí, pienso que estamos caminando aún hacia búsqueda. Si bien es cierto, tenemos más apoyo que otros años y que en otras décadas, estamos en el camino. De hecho, vale la pena vernos de afuera hacia adentro en cualquier festival o mercado internacional. Colombia todavía es, digamos, un país que está emergiendo en el tema.
que a sus contenidos les falta esa perspectiva de garantizar que el contenido esté delicadamente hecho, que no solamente es ni lo divertido ni lo otro, ni lo educativo, sino esa mezcla, ese binomio bien hecho. Y me parece que aquí a la parte local, a la nacional, le falta un poco también creer en sí mismos, creer en nosotros mismos. Todavía creemos en el producto que es validado afuera para poder presentarlo aquí. Entonces, pienso que estamos en el camino y hay que seguir creciendo. ¿Está entonces todavía mirando mucho las fórmulas exitosas de canales tradicionales dedicados a televisión infantil en el país? Sí, digamos que en la letra no. Cuando tú ves un canal y ves como su editorial, lo que quieren de un contenido es maravilloso, es lindo lo que quieren, es estar en consonancia con todos estos derechos y con la identidad de un país, pero al momento de las adquisiciones hay cierta brecha y están tendiendo a ver aquello que ha surgido y ha tenido más éxito a nivel internacional. Ahí es donde hay una brechita. Ahorita conversábamos precisamente acerca del tema de lo educativo y lo entretenido. Entonces hay una palabra, un término que es muy común en esta industria de lo que estamos hablando, que es el edu-entretenimiento. ¿Cómo llegar entonces a ese buen binomio, ese equilibrio entre lo educativo y lo entretenido, pensando en este tipo de contenidos para público infantil? Antes de venir estaba pensando en la palabra y precisamente está creada por eso, porque no puede estar lo uno sin lo otro. Además de la educación y el entretenimiento, es lo cultural, la innovación y la creatividad tiene que estar. Y que por supuesto tiene que estar dirigido a un público segmentado. No puede ser para todos los niños, porque los niños cambian tanto en lo cognitivo como en su búsqueda hacia su mundo exterior. O sea, no es lo mismo un niño de 3 años que un niño de 6, ni de 7, ni de 12. Entonces, si tenemos en cuenta ese público desde su voz y desde la creación, y le damos un contenido que obviamente per se tiene que ser entretenido porque son niños, imagínate, si no hay lúdica no hay nada, no existen los niños ahí. Entonces, y lo educativo es porque es que tenemos la responsabilidad de darle un ejemplo a los niños positivo. Hay algo muy especial que estamos viviendo en esta época, que de pronto lo vemos más rápido con las generaciones que van llegando, y es precisamente cómo la tecnología está permitiendo que tengamos niños, pero desde muy temprana edad, hiperconectados, es decir, que están recibiendo estímulos audiovisuales a toda hora y de todas partes. ¿Eso ha influido en la manera de contar precisamente cuando se trata de producir, de realizar contenidos para público infantil? Yo pienso que esta respuesta tendría diferentes, depende de la persona que la responda. En mi caso, me gusta contestar que la narrativa, así sea de 140 caracteres, tiene un principio, un nudo y un desenlace. O sea, tenemos que contar una historia de algo que sucede y que hay un evento que hace que cambie esa realidad, que hay unos resultados que suceden, y eso es para que sea atractivo una historia. Pero, volviendo a tu pregunta, las ventanas, más allá de que la narrativa cambie, que el niño tenga tantas ventanas nos supone un reto más para cuidar y proteger al niño, porque no se supone que los niños deben estar conectados a los 3 años de edad ni a los 4, deben estar lejos de eso. Entonces ahora lo que estamos haciendo, porque somos productores y no podemos olvidarnos que también tenemos esa ventana, y que un niño de todas maneras te pregunta no dónde va a ver la serie, sino dónde juega la serie. Esa es la pregunta del niño. Entonces, claro que tenemos que salir con aplicaciones y con juegos y con webs. Entonces, tenemos que garantizar un uso adecuado del recurso, de recordarle al niño y a padre que tiene que estar pendiente, y al niño decirle que afuera hay un mundo con un aire más puro y que tiene que ir a jugar. O sea, se trata de que garanticemos que ojalá ese uso sea comedido y responsable. Y en el contenedor estamos conversando acerca de la producción de contenidos televisivos dirigidos a público infantil. Ya regresamos. Hablamos de los padres. El papel de los padres entonces es fundamental. Los contenidos también, cuando se diseñan, ¿están pensando en cómo hacer clic con ese padre, o esperan que el clic con el padre se haga a través precisamente de la atención que el niño le preste? Cuando se trata de contenido infantil, definitivamente se piensa más en el niño.
En el padre se piensa, y es duro decirlo, en los términos ya de marketing y del resultado que va a tener ese producto. Pero en realidad se tiene que pensar en el niño. Ahora, el padre normalmente los contenidos infantiles tienen en las webs unas secciones para padres y darles unos tips dependiendo de lo que quiera el canal y lo que quiera el producto como tal. Sí que hay una relación con padre, inevitablemente, porque no pueden usar redes sociales solos, porque no pueden mandar fotos sin autorización. O sea, el padre, como es debido, tiene que estar pendiente de lo que hace su hijo hasta una edad determinada. Retomando lo que se conversaba acerca de la preproducción, todo ese proceso que se vive antes de decir grabando, sí. Uno supone inmediatamente lógico que dentro del equipo de trabajo están educadores, están pedagogos, puede haber incluso psicólogos especializados precisamente en niños o en público infantil. ¿Cómo lograr entonces también armonizar las inquietudes, las necesidades, las preocupaciones que se tienen desde el punto de vista pedagógico, en este caso, con las preocupaciones lógicas desde el punto de vista ya audiovisual, de lo narrativo? Se trata de precisamente encontrar una sinergia en eso. Yo le llamo un matrimonio que tiene que funcionar. Porque es que no, en verdad para los niños es necesario pasar por filtros de pedagogía, por filtros de psicología. A veces una gráfica de una animación puede tener un mensaje subliminal que pueda ser negativo. Es muy delicado el contenido infantil. Entonces se trata de que ese matrimonio entre pedagogos, psicólogos, realizadores, guionistas funcione. Que tenga alguna discusión, la tendrá. Que tendrá puntos en los que no se encuentran tal vez, pero que ojalá que lo que quede ahí sea parte de un diálogo y de un acuerdo hecho entre dos partes. Vamos a voltear un poquitico la inquietud y vámonos ya pensando en la ventana y en el horario. La televisión tradicional maneja unos horarios que pueden tender a ser rígidos y lo que se nota es que la televisión infantil por lo general está a muy tempranas horas de la mañana. ¿No pudiera ser necesario tal vez reevaluar cuáles son los horarios de visionado al que están llegando los niños y que de pronto se pueda llegar a determinar que existen otras posibilidades de horarios alrededor de estos contenidos, precisamente buscando que sean por una parte más vistos y por otra parte incluso que se puedan amarrar con horarios escolares? ¿Se ha trabajado en eso? En Colombia aún no se ha trabajado. De hecho, me alegra la pregunta porque nosotros estamos en mora de tener un canal estrictamente infantil. En Brasil, en Argentina, ya hay canales que están completamente dedicados a los niños y que no son una parrilla variada. Son excelentes. Lo cual una parrilla variada siempre va a ser una contra para cualquier tipo de contenido, incluso todos los contenidos, porque tienen que sesgarse a ese horario. Yo pienso que estamos en mora de tener un canal infantil porque podríamos construir muchísimo país y muchísima paz desde ahí también. Otro tema tangencial tiene que ver con, digamos, la inclusión y la participación de niños, en este caso con algún tipo de discapacidad sensorial o incluso cognitiva. Y también pudiéramos hablar de que pues, el niño del Caribe no necesariamente, pues de hecho así es, no está formándose en un entorno igual, por ejemplo, al niño del interior del país. Cuando se está gestando, cuando se está diseñando contenidos dirigidos a público infantil, contenidos para niños, ¿este tipo de inquietudes también entran o el público está tan segmentado que definitivamente este contenido va para niños entre 3 y 5 años con estas características? Sí, digamos que el reto de alguien o de un grupo que quiera hacer contenido infantil, que quiera hacer buen contenido infantil, precisamente ese es el reto. El reto es, primero, darle la voz a los niños. 2, tener un contenido innovador. 3, que se refleja la identidad de los niños en su variedad, la diversidad, la inclusión, la integralidad, es decir, el manejo holístico, no solamente que se traten temas del amor o de la parte emocional, sino de la nutrición y de la salud. Eso es un reto grande para todos, pero al final yo creo que el más grande es hacerlo. Es atrevernos a hablar de temas que son difíciles, pero con una bella narrativa. Eso es lo que podemos hacer. Y ya para ir concluyendo esta muy interesante conversación con Adelaida Guerrero, preguntarle, ¿tiene futuro a nivel de evolución de la estructura narrativa la televisión infantil o estamos viendo que la manera de contar dirigida a niños se mantiene, por lo que hablábamos de introducción, nudo, desenlace, y que de lo que se trata es de integrar nuevos elementos a una narrativa ya tradicional?
Los dispositivos están inmersos en una continua dialéctica, por supuesto. O sea, ya ahora videobloggers, los niños siguen videobloggers. Obviamente eso hace que el dispositivo cambie y que sí hay ciertas maneras de contar diferentes. De hecho, en el contenido infantil, el segundo acto, empezamos por el segundo acto, no hay primero. Entonces sí que hay que ajustar ciertas maneras de la narrativa y no hay que tenerle miedo a la vanguardia tampoco. O sea, yo creo que hay que hacer un buen mix también y pensarlo y cuestionarse por qué lo estamos haciendo. O sea, no queremos patear, perdón la expresión, lo tradicional, porque ¿por qué? Hay cosas muy, muy valiosas, pero también en la vanguardia y adaptarnos para que precisamente esa voz de los niños y que los respetemos y que su dignidad esté ahí, siga adelante. Pero claro que podemos cambiar y claro que podemos ofrecer a los niños cosas interesantísimas, divertidas e innovadoras, claro que sí. Y ya finalizando, darle la voz al niño también implica preguntarle al niño por cómo recibe lo que se le está presentando. ¿Cómo es ese proceso? Claro que sí, nosotros hacemos testing de historias antes y después con los niños. Es normal, con cámara o sin cámara, depende de cómo ellos se sientan, porque normalmente con cámaras no lo hacen. Los niños tienen algo y es que ellos no expresan verbalmente exactamente lo que sienten sobre las cosas, mucho menos enseguida que lo ven. Ellos tienen que decantar un poco, porque si lo sabemos, el niño a través del juego es que expresa. Entonces, como no están jugando, están ahí, entonces tratamos de charlar con ellos, pero lo que hacemos es una observación corporal de ellos. Cuando los niños se echan para adelante, les interesa. Cuando los niños miran a otro lado, no hay interés. Y les hacemos una suerte de comprensión de lectura audiovisual, que entendieron, qué personaje les gustó más, qué fue lo que les dejó. Y ahí ellos mismos dejan ver qué es lo que les llamó más la atención. Entonces ahí vamos anotando, guionistas y psicólogos, en qué tenemos que seguir trabajando y qué es lo que más ha gustado. Los personajes que las niñas les gusta más esta niña, o esta porque es hacendosa con su cuaderno, o él porque hace pilatunas. Entonces el niño que de pronto es un poco travieso le gusta es aquel que... el niño se proyecta. Hay una cosa que es la proyección, por eso los cuentos son tan importantes para los niños. Ellos se proyectan, se identifican. Entonces, claro que hay un testing y ahí vamos probando cuáles son los personajes y las historias que más gustan, y conforme a eso seguimos trabajando. De hecho, para desarrollar una web le preguntamos qué quieres ver, cómo quieres jugar, qué te gustaría. Claro, la voz de ellos tiene que estar ahí, siempre. Adelaide Guerrero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, un gusto para mí, muchas gracias. Seguimos en El Contenedor, el espacio de la Defensoría del Televidente de Telecaribe. En El Contenedor, tu opinión nos interesa. ¿Qué opina usted de la programación infantil emitida por Telecaribe? Alberto Mario Ruiz. Excelente que haya un espacio dedicado especialmente a los niños, donde ellos puedan distraerse y además aprender de una forma interactiva. Ariana Alcocer. Deberían incluir más programas infantiles. Me encantaba 4, 8 y 12. Esteban Ramos. Si el canal logra unos programas infantiles, hasta yo me sumo al sofá. Pero realmente están dejando a los niños a un lado. Rafa Wynn. Me gustaría ver más programas infantiles entre semana. El Contenedor es el espacio del televidente. Opina, participa, porque juntos construimos la televisión regional. Una de las noticias positivas que nos ha dejado la televisión pública colombiana en los últimos años ha sido precisamente la producción de contenidos para público infantil. La televisión pública entró a hacer con mucha calidad algo que la televisión privada miraba más bien de lado. Es entonces importante, imprescindible, que la televisión pública en general y Telecaribe en particular sigan trabajando de manera proactiva y decidida por generar contenidos para público infantil. Es algo que necesitamos como región y que necesitan nuestros futuros televidentes. Muchas gracias por haber estado con nosotros en El Contenedor, el espacio de la Defensoría del Televidente de Telecaribe. Recuerden que podemos estar en contacto a través de nuestro correo institucional o de las redes sociales. Hasta pronto.